2021, el representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México, Larry Rubin, adelantó que el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría ser firmado por el próximo presidente de nuestro país debido a los tiempos legislativos, pues a pesar de que Canadá responda de manera positiva para continuar con el acuerdo trilateral a más tardar la próxima semana, aún se deben esperar mínimo 6 semanas a que el Congreso de su país evalúe y apruebe el tratado. Y para conversar sobre este tema, saludamos con mucho gusto al maestro Abraham Vergara, coordinador de la licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Abraham, pues se supone que se iba a firmar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tratado ampliado, un tratado renovado el 29 de noviembre. ¿Qué sucede? ¿Se va a alcanzar esta fecha o no? Difícilmente se va a alcanzar la fecha. Hay que esperar todavía lo que diga Canadá, lo que tenga que aportar Canadá, pero simplemente con las fechas que se están manejando por parte del Congreso de los Estados Unidos, como tú bien dijiste, que se pueden llevar hasta 6 semanas, parece que va a ser muy difícil que lo esté firmando el presidente Peña, ya le tocará al presidente Andrés Manuel. Sin embargo, yo soy de los que cree que ya no es un tratado de libre comercio, es un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos y ellos están negociando con Canadá y nosotros también nos tocará negociar con Canadá, pero ya no es el tratado como lo habíamos conocido. Precisamente, maestro, justamente quería preguntarle al respecto. Hemos visto una negociación encabezada quizá a nivel mediático por el presidente Donald Trump. Por su parte, México, ha hecho su negociación de manera bilateral y Canadá, pues está como voy a entrar dentro de poco tiempo a esa negociación. ¿No estamos ya ante 3 entes separados que ven cada uno jalar ahora sí que de manera vulgar agua cada quien para su molino? ¿Qué está pasando con este tratado? Yo creo que sí, las veces que he tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes, siempre lo había comentado así, que el acuerdo como lo conocíamos de manera trilateral estaba a punto de romperse. Simplemente es una postura que ha tenido el presidente Trump desde antes de asumir como presidente y ya en la presidencia ni se diga. Es más, el claro ejemplo está cuando saca a Estados Unidos del TPP, con China, Japón y con todo Asia, y lo saca de ahí. Entonces era muy normal que si se iba a pelear o tener una discusión con China, la segunda economía del mundo, con México, era muy fácil determinar que se iba a romper el tratado como existía. Es más, por ejemplo, Canadá para México representa el 2.14% de sus exportaciones y para México, Canadá representa aproximadamente el 5.89%. Entonces realmente sí hay un acuerdo comercial o sí hay relaciones comerciales, pero son mínimas, a diferencia de lo que representa Canadá para Estados Unidos y viceversa, que aproximadamente estamos hablando del 73% de las exportaciones de Canadá se van hacia Estados Unidos y le importa, es decir, la relación comercial de regreso, aproximadamente el 53% a Estados Unidos. Luego entonces parece ser que lo importante para Canadá es Estados Unidos, no nosotros. Nosotros representamos muy poco de esa relación comercial. Y viceversa. Y viceversa, sí. Abraham, entonces, ¿considera que habrá 3 tratados bilaterales, uno entre México y Canadá, uno entre Canadá y Estados Unidos y otro entre Estados Unidos y México? Pero el Congreso está esperando un tratado trilateral. ¿Qué va a suceder? ¿El Congreso de los Estados Unidos? Sí. Yo tengo mis dudas que estén esperando como tal. O sea, yo creo que ellos lo que están esperando son acuerdos bilaterales. Obviamente me puedo equivocar, pero sí veo que ellos están a la espera del acuerdo bilateral México-Estados Unidos y el acuerdo bilateral Canadá-Estados Unidos. No veo que las condiciones para que se conserve esta zona de los 3 países. ¿Y es conveniente esto? México tendrá que hacer su lobbying, su enamoramiento con Canadá para no perder ese 5 o 6% de relación comercial con Canadá. Al final de cuentas, siguió su enamoramiento con la economía que más le conviene a México, que es Estados Unidos. Números cerrados, el 80% de nuestro comercio en números cerrados se va hacia Estados Unidos.
Por lo tanto, nosotros teníamos que estar bien con ellos. No se puede desdeñar ese 6%, pero si lo comparamos, no hay forma, ¿no? No hay forma de hacer ese comparativo 6% contra 80%. Ahora los ciudadanos escuchamos prácticamente todos los días estas noticias del acuerdo, que si será bilateral, que si será trilateral, pero finalmente que se dé o no se dé, ¿cómo afecta a la ciudadanía en México? Tiene que ver al final de cuentas con los productos y con el precio de los productos. Cuando hay un acuerdo comercial, vamos a separarnos esto de Canadá, Estados Unidos, con cualquier otro país. Hay beneficios en los precios y entonces ahí es donde el ciudadano normal se ve beneficiado de los acuerdos comerciales, ya sea hacia arriba o hacia abajo del continente o hacia otros continentes. Entonces, si nosotros rompemos relaciones comerciales con Canadá, automáticamente los productos que vienen de Canadá hacia México se van a encarecer y eso se va a ver reflejado en el bolsillo de los mexicanos. Hay algunos, principalmente la madera, petróleo, coches, también. Eso tendríamos un perjuicio en nuestro bolsillo. Entonces, de ahí la importancia de que sí haya un acuerdo comercial también con los canadienses. Abraham, en caso de que suceda como menciona, que el presidente Peña Nieto no firme el acuerdo, que sea Andrés Manuel López Obrador quien lo haga, ¿podría considerarse esto como un fracaso de la administración actual? No creo que sea un fracaso, no, yo creo que los tiempos simplemente no se dieron. Yo creo que fracaso hubiera sido que no tuviéramos ese acuerdo comercial. Ahí sí la economía para el siguiente año, el primer año de la administración de Andrés Manuel, hubiera sido muy complicado en la parte económica. En cambio, con este acuerdo no importa quién lo firme. Obviamente a Peña Nieto le gustaría salir en la foto para irse por la puerta, no sé si grande, pero por la puerta mediana, por lo menos. Sería muy atractivo para él terminar su administración saliendo en esa foto, pero sería anecdótico a final de cuentas. Creo que lo importante es que haya ese acuerdo comercial y que México pueda seguir teniendo relaciones comerciales tanto con Estados Unidos como con Canadá. ¿Podemos ser optimistas? Sí, yo creo que se va a firmar. O sea, ya el acuerdo con Estados Unidos ya está hecho. Pueden haber algunos cambios, pero veremos quién lo firma. Esperemos que así sea. Entonces, maestro, pues muchísimas gracias por la... Todavía tenemos... tenemos todavía. Entonces, una pregunta más. Sí, claro. Pensé que me estaban pidiendo que ya cortara la entrevista. No, yo quería saber, de no firmarse el próximo 29 de noviembre, de no firmarse el próximo 29 de noviembre, que ya tendría que ser con la administración del presidente electo, ¿cuánto tiempo pasaría o cuánto tiempo podríamos esperar para que se llegue al acuerdo? Yo estaría optimista en que se firmara, si se rebasa esta fecha, en el primer trimestre del 2019. Creo que ahí estarían las condiciones para que tanto ya la revisión del Congreso de los Estados Unidos, también la revisión del Congreso en México, y con todo ese acuerdo, ahí sí ya una firma en el documento final. Ese documento final todavía puede tener algunos cambios. Una cosa es lo que ya hayan acordado, pero todavía hay algunos temas que están un poquito en lo claroscuro, por ejemplo, el tema petrolero, ¿no? Entonces, todavía falta que platiquen, que terminen de negociar para poder estampar esa firma en el acuerdo comercial. Bueno, pues esperemos a ver pronto, tener noticias al respecto, maestro. Ojalá. Muchísimas gracias por la información. Gracias. Es el maestro Abraham Vergara, coordinador de la licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Ibero. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.